Y hoy es jueves y ya saben que los jueves siempre tenemos un ratito en nuestro programa en el que nos gusta acercarnos a la salud mental, algo que siempre hacemos gracias a la colaboración de ASAM, de la Asociación Augusta de Enfermos Mentales de Calatayud y más concretamente del psicólogo de ASAM, de Andrés Rodríguez, que lo tengo conmigo aquí ya en el estudio esta mañana. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos pensado, sobre todo él me decía que sería importante e interesante también para nuestros oyentes hablar un poco de habilidades sociales, porque esto es un asunto que nos puede venir muy bien para mejorar nuestra relación con otras personas y sobre todo también con las personas más queridas para nosotros, con nuestros familiares. Así que pues hemos decidido que vamos a hablar hoy y en algún otro programa sobre este asunto, ¿verdad, Andrés? Explícame un poquito por qué tú crees que es conveniente hablar sobre esto. A Exactamente, ver. Cristina, porque fíjate, claro, hablamos de salud mental y hablamos de la importancia de cuidar la salud mental, pero se nos olvida que, claro, así decimos salud mental y pensamos que es algo externo, algo como mágico casi que no sabemos identificar, y realmente, pues, una parte muy importante del cuidado de esta salud, de esta forma de relacionarnos con el mundo, es aprender o mejorar nuestras habilidades de relacionarnos con otras personas, Ujú. cómo resolvemos los conflictos, cómo planteamos de forma adecuada que no estamos de acuerdo con lo que nos están contando, cómo defendemos nuestros derechos. Y todo eso son habilidades sociales. Entonces, claro, pensándolo dije, oye, sí, hablamos mucho de salud mental, pero tenemos que traerlo más a algo claro, algo que les pueda ayudar a nuestros oyentes. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un taller de habilidades sociales. Sí. Entonces vamos a hablar un poco de qué son esas habilidades sociales, porque claro, se escuchan mucho y en la radio y en la televisión nos lo dicen, pero no se definen. Mm. Entonces, bueno, imaginémonos que las habilidades sociales son todo tipo de comportamientos o de conductas, es decir, tenemos que hacerlas y tenemos que aprenderlas y entrenarlas que nos ayudan a desenvolvernos en situaciones sociales, es decir, en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque Ujú. al final salimos, apenas nos levantamos de la cama y vemos a un familiar o vemos a alguien que está a nuestro al lado, ya estamos relacionándonos socialmente. Apenas pillamos el móvil y contestamos la llamada, ya nos estamos relacionando socialmente. Por tanto, somos animales sociales, hay que entrenar estas habilidades. Em, pero claro, ¿cómo se entrenan? ¿Cómo o qué son esas habilidades realmente? Primero, sí, ¿qué ¿Qué son son esas exactamente? Sí, vamos habilidades a sociales? definirlas. Pues mira, hay varias formas. Hay varios profesionales que dicen, bueno, hay habilidades básicas y complejas. Las habilidades básicas serían, pues bueno, la escucha, la observación, y las complejas, pues bueno, sería un poco la asertividad, el saber negociar. Pero a mí esa división, claro, pareciera que quien lo escuche primero dice, ah, bueno, pues entonces escuchar es muy fácil, observar es muy fácil y es más difícil negociar. Y la realidad es que escuchar es muy complicado. Entonces, esa división de complejas Ya. no me gusta mucho. Me gusta más llamarlas internas o externas. Es decir, habilidades que primero tenemos que entrenarlas nosotros y podemos entrenarlas nosotros mismos con mucha paciencia y día a día, como puede Ujú. ser la escucha, por ejemplo. ¿Cuántas veces no nos levantamos por la mañana y en lugar de escuchar a nuestro alrededor, ya vamos con piloto automático levantando? La alarma, tengo que poner el café, y no nos paramos ni un minuto a escuchar nuestro alrededor, igual a escuchar los pájaros. Esa habilidad podemos entrenarla de forma interna, podemos hacerlo todos los días sin necesidad de decirle a alguien, oye, háblame. Podemos Ujú. hacerlo de esta forma. Sí. ¿Vale? La observación es otra forma. ¿Cuántas veces también vamos en ese piloto automático y no nos damos cuenta que igual se ha caído una pequeña rama del árbol por donde siempre pasamos o han pintado un portal de forma diferente y no nos hemos enterado? Pues esa observación es muy, muy importante también al momento de relacionarnos con otros. Mm. ¿Por qué? Porque si yo no observo cómo lo que le estoy contando a la otra persona o lo que le estoy diciendo le está generando una respuesta a esta persona, pues igual en qué posición se pone, si cierra los puños, si fruñe el ceño, pues si no veo eso, igual sigo contando cosas o sigo hablando y no me doy cuenta de que el mensaje no está llegando. Por eso, cuando teníamos las mascarillas, recordar que cuando llevábamos las mascarillas decíamos
hemos perdido ese contacto con la gente, no sabemos qué expresión está Sí, teniendo la sí, persona, porque ya no lo veíamos. sí. ¿Qué pasa cuando nos mandan mensajes de textos de WhatsApp o escritos que no sabemos muy bien ponerle una entonación? No es lo mismo decir hola, buenos Sí. días a hola, buenos días. No es A lo ver que mismo. según lo que se ponga, como nos falta eso, se pueden Se puede malinterpretar las malinterpretar cosas, ¿eh? Sí, exactamente. sí, Y sí. todo eso todo eso lo hacemos a través de la observación. Claro, si yo veo el tono en el que la otra persona me lo está diciendo, la postura en la que me lo está diciendo la persona, pues puedo interpretarlo de una forma u otra. Mm, Entonces, por eso es muy importante observar. Y eso lo podemos entrenar también. Por eso digo que es una cosa interna que no necesariamente tenemos que relacionarnos con otros para hacerlo. mm. Podemos levantarnos y el ejercicio que alguna vez hemos hecho aquí, de describir lo que estoy viendo sin juzgar. Es decir, estoy viendo un cuadro detrás de Cristina justamente en el que veo varias casas. No sé exactamente qué localidad es porque no veo el nombre por ningún lado. Escalatayud. Es Calatayud, pero como no veo el nombre no puedo. Aunque sí que veo un castillo, veo varias Claro. torres, creo que al final veo una plaza. Pues todo eso es describirlo un poco. Claro, no puedo decir los colores porque como a veces los confundo, entonces ya no sería del todo coherente, pero sí que veo montañas y todo es describir. En Mm, ningún momento estoy juzgando si me gusta o no. Que ujú, claro que me gusta el cuadro, pero ujú. eso no entra dentro de lo que es la observación, el juzgar. ¿Vale? Sí. Entonces esa es otra. Luego el autocontrol a nivel interno también es muy importante. Mm. ¿Cuántas veces no hemos tenido algún pequeño contratiempo con otras personas por esa impulsividad, por esa falta de control? De Por, esa... por no contar hasta 10. exactamente, no para un momento y decir, venga, voy a contar hasta 10. Porque resulta que, claro, nos dejamos llevar por ese impulso y Sí. soltamos lo primero que se nos ocurre y igual no era el momento más adecuado. Pero también puede pasar que nos vamos al otro punto, que es exceso de control y entonces somos robot. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que igual dicen, pero si este ni siente, ni padece, ni... Claro, porque estamos tan cohibidos, Sí. tan contenidos, que así no se puede uno relacionar con otros. Y eso, pues bueno, también lo podemos entrenar de forma automática sin necesidad de relacionarnos con otros. Un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos en el semáforo, Sí. ¿cuántas veces vamos con tanta prisa y vamos en piloto automático que no nos esperamos a que esté el muñequito en verde, sino que ya sabemos, controlamos tan bien el semáforo que ya sabemos que no va a pasar ningún coche y pasamos? Pues bueno, una medida de autocontrol y que les pedimos a nuestros pequeños que hagan es, no, hasta que no aparezca el muñequito que Sí. ande verde o como Verde. le queramos Ujú. decir, Sí. El no verde. pasamos. Pues bueno, eso sería una forma también de entrenar nuestro autocontrol. Mm, Nosotros manejamos nuestro comportamiento, no es el impulso de porque tengo que llegar, porque voy. Entonces es una forma de entrenarlo, ¿vale? mm. Luego, pues también hay que hacer un análisis social y eso es muy interno. Es decir, junto con la observación, la escucha y el autocontrol, ver un poco qué hay a nuestro alrededor, cómo está el ambiente, eso que decimos a veces de el ambiente está un poco cargado, Un pues poco bueno, enrarecido, un poco sí. enrarecido, ese es un análisis social que hacemos, es decir, cuando entramos a un sitio y vemos que hay muchas caras serias, pues gestos, fruncir el ceño, pues ya dices, bueno, aquí igual tengo que tener mucho cuidado con qué humor, con qué chiste hago, porque Sí. igual se lo malinterpreta. Sí. Pues ese análisis lo podemos hacer también diariamente. Podemos Mm, intentar en nuestra casa ver cómo está el ambiente, cómo están nuestros padres, cómo están nuestros hijos, cómo están nuestros primos. A ver, cómo observar y escuchar mucho es importante también. mm. Cómo nos cuentan las cosas, qué en tono nos lo cuentan y aguantar ese control, no soltar lo primero que se nos ocurra, porque a veces lo primero que se nos ocurre o el primer mensaje que es no pasa nada, eso son tonterías, quizás hace que pueda generar mayor inconveniente. Entonces, por eso es importante. Pero Ujú. luego, esas habilidades hay que externalizarlas, es decir, hay que practicarlas fuera de solamente mi análisis personal, tengo que relacionarme con otros. Y ahí entonces entraría una que me gusta mucho, que es cómo gestiono el conflicto. Mm. Claro, para poder gestionar el conflicto, tengo primero que escuchar, tengo que observar y tengo que tener un cierto autocontrol. No puedo querer gestionar un conflicto, una discusión entre familiares, queriendo tener siempre la razón.
o viéndolo como un combate en el que hay ganadores y vencedores. mm, A mí me gusta que veamos los problemas que tenemos día a día y con otras personas, no como un enfrentamiento entre una persona y otra, sino un enfrentamiento entre dos personas y un problema. Si lo vemos así, podemos encontrar un punto de acuerdo. mm. No es que tengo que yo ganarle a otro, porque si no entonces es un partido de fútbol o un Ya, partido de lo que queramos, de cualquier deporte, y entonces se vuelve más una competición. ujú. Por tanto, la resolución de conflicto, que ya hablaremos un poco más de ella, se Sí, basa mucho también en el hecho de entender, de ser empáticos con el otro, aunque no lo entendamos del todo. Y ujú. aquí viene una pregunta que me gusta hacer muchas veces en los talleres, y es muy fácil ser empático con nuestros amigos o con la gente que tenemos a nuestro alrededor y que les entendemos. Pero ¿qué pasa cuando no entendemos lo que están haciendo? ¿Somos empáticos o ya estamos juzgando ahí? Pues sí, bueno, igual tendríamos que empezar a ser más empáticos y a ser más compasivos en ese sentido. Luego, Ujú. otra forma también, otra habilidad externa que es importante también ir trabajando, pues es cómo conversamos. No es lo mismo, y creo que muchas veces lo he dicho aquí, que no es lo mismo decir, bueno, vamos a relajarnos a través de una respiración diafragmática porque es muy importante respirar, inhalar, exhalar. Ay, me ahogué. No, la conversación tiene que ser, pues, según la situación, tiene que ser un poco más lenta, tengo que gesticular de una forma, no es lo mismo hablar por la radio que hablar, pues, al frente de 100 personas. Ujú. Entonces, todo eso hay que adaptarlo y la conversación también tiene que ser Sí, diferente. Adaptar la conversación al nivel de relación que tenemos con otros. No es lo mismo hablar con nuestros hijos que con nuestros hermanos o con ujú. nuestros padres, no es lo mismo. Claro, claro. Entonces, todo eso lo tenemos que ir entrenando. Mm. Luego, pues bueno, también el lenguaje corporal. Aquí, pues bueno, va a ser un poco complicado, pero imaginémonos que yo estoy hablando y os estoy contando todo esto y estoy con los brazos cruzados, los hombros totalmente encogidos y casi que tiritando, pues igual decís, o este está muy nervioso o tiene mucho frío. Pero el lenguaje corporal no expresa lo que yo quiero comentar, que es, pues, bueno, necesariamente para poder relacionarnos con otros, tenemos que ser un poco más tranquilos, ir más lento, no querer siempre tener la razón, porque no vamos a tener siempre la razón. Entonces hay que saber ceder a veces en algunas circunstancias, Mm, ¿vale? mm. Y también es muy, muy interesante la negociación. Para resolver los conflictos también es necesario negociar, conocer las necesidades de los otros. ¿Qué necesitas tú o qué me estás pidiendo? Y la forma de negociar no es con el tono de voz elevado, gritando, no, porque al final eso lo único que hace es que otras personas también suban. Sí. Por tanto, todas estas habilidades, si os fijáis, van de la base es pues la escucha, la observación, el control del impulso y el análisis que estoy haciendo de esa situación. Y a Ujú. partir de ahí, pues se trabaja que la resolución de conflictos, la expresión emocional, que sería otra forma, cómo expreso mi emoción. Ya lo hemos hablado varias veces. El problema aquí no es que nos disguste o que sintamos que alguien nos ha decepcionado. Ese no es el problema. El problema es qué hago con esa sensación, con ese sentimiento. Si en vez de decirle, oye, esta situación que hemos tenido, este pequeño conflicto que hemos tenido, me ha generado daño, en lugar de eso, pues me callo y digo es que lo hace porque no me quiere, es que ya se enterará más adelante. Pues cuando yo no esté, ya se enterará. Entonces, pues al final eso nos Ujú. distancia de lo que para nosotros es importante, que son los seres que están a nuestro alrededor y que hay que cuidar también. Sí. Por tanto, las relaciones sociales hay que cuidarlas, hay que alimentarlas y hay que entrenarnos para ser cada vez más hábiles en esto. No es, ni mucho menos, que siempre vayamos a tener razón o que no vayamos a tener ningún conflicto siendo habilidosos socialmente, no. Es que aún en esas situaciones difíciles Nos resolveremos la mejor, ¿no? resolveremos Ujú. mejor, exactamente, sin que haya una consecuencia más grave. Ya. Porque nada nos sirve decir, bueno, es que para mí es muy importante mi hijo, pero cada vez que lo veo jugando a la consola, en vez de plantear otra alternativa, grito, me pongo ya energúmeno, porque eso no me acerca a él, quizás me distancia.
Entonces, Ya. por eso es importante trabajar las habilidades sociales y esas habilidades nos ayudan también a cuidar nuestra salud mental. Ujú. Y de esas habilidades, más específicamente de cada una de ellas, iremos hablando en los próximos días, ¿verdad, Andrés? Hoy hemos Exactamente. hecho una introducción para contar un poco cuáles son, pero iremos hablando más en profundidad de cada una de ellas, porque además sobre el tema del lenguaje corporal alguna pregunta tengo yo que Bueno, hacerte, así que bueno, igual me pillas en alguna. hablaremos de ello. Pues Andrés, muchas gracias por haber estado un jueves más aquí con nosotros en este espacio de COPE Calatayud, ayudándonos a acercarnos a todos un poquito más a la salud mental. Muchas gracias. A ti. Que tengas buena semana.